A 10.000 metros sobre el Tercer Reich, una formación de cazas alemanes se acerca a los bombarderos estadounidenses. Los interceptores mantienen una posición táctica perfecta. Sus pilotos escudriñan el cielo con ojos entrenados, buscando los cazas de escolta que saben que deben estar cerca. Los estadounidenses están ahí fuera, lo suficientemente cerca para intervenir, lo suficientemente cerca para matar. Pero los pilotos alemanes no ven nada excepto nubes, neblina y las estelas de los propios bombarderos. Se comprometen con su pasada de ataque, armas preparadas, completamente inconscientes de que la muerte ya está entre ellos. En 90 segundos, 6 de estas aeronaves descenderán en espiral envueltas en llamas. Sus pilotos nunca comprenderán qué sucedió. Siguieron su entrenamiento, verificaron sus alrededores, miraron en todas las direcciones correctas, y aún así, no vieron nada hasta que fue demasiado tarde. La primavera de 1944 trae un tipo peculiar de desesperación a los cielos sobre Europa Occidental. La guerra aérea ha evolucionado hacia algo que se asemeja a las matemáticas industriales. Un cálculo brutal de alcance, altitud y potencia de fuego que consume hombres y máquinas con eficiencia metódica. Los bombarderos pesados estadounidenses penetran más profundamente en territorio alemán con cada semana que pasa. Sus formaciones se extienden a lo largo de kilómetros de cielo. Sus compartimentos de bombas cargados con munición destinada a desmantelar la infraestructura del Tercer Reich, un objetivo a la vez. Los interceptores alemanes se elevan para encontrarlos, oleada tras oleada. Sus pilotos comprometidos con una misión defensiva que se vuelve más costosa con cada enfrentamiento. Entre estas dos fuerzas, los cazas de escolta luchan por mantener la protección a través de distancias que tensan la capacidad de combustible, hasta su límite absoluto. La llegada del North American P-51 Mustang altera fundamentalmente esta ecuación. Impulsado por una versión construida por Packard del legendario motor Merlin y equipado con tanques externos desechables, el Mustang posee capacidades de alcance que los cazas estadounidenses anteriores solo podían imaginar. Puede acompañar las corrientes de bombarderos hasta Berlín y regresar a las bases en Inglaterra, una hazaña que transforma las posibilidades estratégicas del bombardeo diurno. La aeronave maneja con precisión, superando en giros al Focke-Wulf 190 alemán en la mayoría de configuraciones, e igualando velocidades con el Messerschmitt 109 en vuelo nivelado. Por primera vez en la campaña aérea, los pilotos estadounidenses comienzan a creer que la superioridad aérea sobre el Reich podría ser alcanzable. Pero las características de rendimiento superior por sí solas no pueden resolver el desafío fundamental que define el combate de cazas en altitud. Un piloto puede poseer reflejos perfectos y puntería excepcional, pero ninguna de estas habilidades importa si el enemigo lo ve primero. En el caos tridimensional del combate aire-aire, la capacidad de detectar a un adversario antes de ser detectado representa la ventaja decisiva. Los pilotos pasan horas torciéndose en sus cabinas, cuellos adoloridos por el escaneo constante, ojos llorosos por el esfuerzo de buscar extensiones interminables de cielo. Dividen el mundo visible en sectores, verificando cada cuadrante sistemáticamente, sabiendo que un solo lapso de atención podría resultar fatal. El resplandor del sol complica todo, creando puntos ciegos que los cazas enemigos explotan con eficiencia mortal. E incluso cuando se establece contacto visual, no hay garantía de que lo hayas detectado antes de que él te detectara a ti. Los P-51 Mustang operacionales estándar llevan un esquema de pintura designado como verde oliva sobre gris neutro, una combinación de colores nacida de la doctrina militar de preguerra y la eficiencia de la línea de producción. A baja altitud, particularmente cuando se observa desde arriba, este camuflaje funciona adecuadamente, permitiendo que el caza se mezcle con el paisaje agrícola de la campiña europea. Pero la mayoría de los enfrentamientos de combate ocurren a 6.000 metros o más, donde el suelo se vuelve irrelevante, y el cielo mismo forma el telón de fondo, contra el cual las aeronaves se vuelven visibles o invisibles. A estas altitudes,
La superficie superior es verde oliva oscuro. Transforman al Mustang en una silueta claramente definida contra el cielo pálido, visible para los pilotos enemigos desde distancias medidas en kilómetros. Los interceptores alemanes pueden elegir cuándo y cómo enfrentarse, dictando los términos del combate antes de que los pilotos estadounidenses siquiera se den cuenta de que están siendo cazados. Entre los pilotos de caza estadounidenses que vuelan estas misiones, un pequeño número comienza a cuestionar si su esquema de pintura asignado podría estar trabajando en su contra. Uno de estos pilotos sirve como capitán en la 8ª Fuerza Aérea, volando desde una base en Inglaterra durante la primavera de 1944. No se ajusta al estereotipo del as de combate temerario. No busca publicidad ni cultiva una reputación de audacia. En cambio, observa, analiza, presta atención a detalles que otros pasan por alto. Y gradualmente, comienza a sospechar que el color de los cazas estadounidenses podría estar contribuyendo a pérdidas que de otro modo son difíciles de explicar. Este capitán creció en una región del interior estadounidense, donde el paisaje se extendía hasta horizontes distantes bajo vastos cielos, sin mancha de neblina industrial o contaminación lumínica urbana. Aprendió desde temprana edad a juzgar distancias a simple vista, a rastrear el movimiento de objetos contra fondos estáticos, a leer las variaciones sutiles en el clima y la visibilidad que afectaban qué se podía ver y desde qué distancia. Estas habilidades, desarrolladas durante una infancia pasada al aire libre, eventualmente adquirirían significado militar de maneras que nadie podría haber predicho cuando era joven. Su camino hacia una cabina de caza siguió la trayectoria estándar de la aviación militar estadounidense durante los años de guerra. Demostró aptitud durante las pruebas iniciales, sobrevivió al riguroso programa de entrenamiento y demostró ser capaz de manejar aeronaves de alto rendimiento bajo condiciones exigentes. En campos de entrenamiento dispersos por todo el sur de Estados Unidos, los instructores lo instruyeron en los fundamentos del combate aéreo, gestión de energía, tiro con deflexión, disciplina de formación, conciencia situacional. Aprendió a pensar en 3 dimensiones simultáneamente, a procesar información mientras experimentaba fuerzas G elevadas, a tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. Pero en ninguna parte de este programa de entrenamiento integral, alguien sugirió que debería cuestionar el color pintado en su aeronave. Llegó a Inglaterra a principios de 1944 y fue asignado a un escuadrón que ya había experimentado pérdidas en combate. La cama en la que dormía había pertenecido a otra persona. La aeronave que pilotaba llevaba los agujeros de bala parcheados de encuentros anteriores. Vio los nombres de pilotos muertos escritos en tableros de misión y tomó una decisión consciente de no pronunciarlos en voz alta. Una pequeña superstición en una profesión llena de tales prácticas. Su primera misión de combate en lo profundo del espacio aéreo alemán le enseñó lo que las estadísticas y los informes nunca podrían transmitir completamente. El fuego antiaéreo estallaba en densos racimos negros a lo largo de la corriente de bombarderos, cada explosión representando cientos de fragmentos de acero, capaces de destrozar piel de aluminio y carne humana con igual eficiencia. Los cazas enemigos aparecían desde ángulos inesperados, ya disparando, ya comprometidos a matar. Las comunicaciones por radio se disolvían en urgencia superpuesta y estática. Enfrentó a un Focke-Wulf 190, disparó sus armas. Observó al objetivo hacer un tonel cerrado hacia la cobertura de nubes. Nunca sabría si sus balas dieron en el blanco. Lo que permaneció con él de esta primera misión no fue la violencia misma, sino más bien un momento específico de vulnerabilidad. Un caza enemigo se había materializado aparentemente de la nada, ya posicionado para una pasada de tiro, ya dentro del rango donde la evasión se vuelve difícil. El capitán sobrevivió este encuentro, pero la experiencia lo perturbó. ¿Dónde había estado esa aeronave 5 segundos antes? ¿Por qué no la había detectado antes? Comenzó a reproducir el enfrentamiento en su mente, analizando líneas de visión y ángulos, buscando una explicación. En misiones posteriores,
comenzó a prestar atención deliberada a los factores de visibilidad. Observó otros P-51 en formación, notando cómo el fuselaje verde oliva oscuro se destacaba contra el azul lavado del cielo a gran altitud. Observó cómo las alas, pintadas en el mismo esquema oscuro, creaban un contraste marcado contra las formaciones de nubes. Cuando un Mustang viraba, presentando sus superficies superiores, se convertía en un punto oscuro que atraía la vista inmediatamente, visible a kilómetros de distancia, y comenzó a preguntarse qué veían los pilotos alemanes cuando miraban hacia las formaciones estadounidenses. Entre misiones, durante los intervalos cuando las aeronaves se sometían a mantenimiento y los pilotos intentaban descansar, planteó estas observaciones a compañeros aviadores. Algunos descartaron sus preocupaciones de plano. Los esquemas de pintura, argumentaban, no tenían influencia en quién ganaba o perdía un combate aéreo. La victoria se reducía a velocidad, maniobrabilidad y puntería. Pero algunos pilotos admitieron que habían notado el mismo fenómeno. Ellos también se preguntaban si el camuflaje oscuro hacía que los cazas estadounidenses fueran más fáciles de detectar de lo necesario. Ellos también sospechaban que podría haber un mejor enfoque. El capitán compuso una carta a su familia, evitando cuidadosamente cualquier mención de operaciones de combate o bajas, en cambio planteando preguntas sobre luz y percepción. ¿Cómo se vuelven invisibles los objetos contra sus fondos? ¿Qué determina si el ojo humano detecta algo o pasa de largo sin registrar su presencia? Estaba intentando resolver un problema que existía fuera del reconocimiento oficial, un desafío táctico que nadie en autoridad parecía dispuesto a reconocer. La solución se formó gradualmente en su pensamiento. El problema no era que los cazas estadounidenses necesitaban ser más oscuros, sino más bien que necesitaban ser más claros. Si el combate ocurría predominantemente a altitudes donde el cielo se presentaba como un azul grisáceo, pálido y lavado, entonces quizás las aeronaves mismas deberían coincidir con ese entorno. Quizás el camuflaje no debería diseñarse para mezclarse con la tierra abajo, sino más bien para desaparecer en el aire mismo. No poseyó entrenamiento formal en óptica o teoría del color. Nunca había estudiado la física de la percepción visual, pero entendía lo que sus ojos le decían, y sabía que en el combate aéreo entre oponentes igualados, el piloto que lograra contacto visual primero casi con certeza sobreviviría. Decidió probar su teoría, aunque no a través de canales oficiales. Presentar una solicitud formal de esquemas de pintura experimentales desencadenaría un proceso burocrático que duraría meses, con aprobación improbable dado la inercia de la doctrina establecida y la complejidad logística de apoyar configuraciones no estándar a través de múltiples unidades. En cambio, eligió el enfoque más directo disponible para un piloto de combate. Modificaría su propia aeronave y apostaría su vida a si la modificación mejoraba sus posibilidades de supervivencia. El desafío de camuflar aeronaves militares para combate aéreo precedió esta guerra en particular. El problema fundamental involucraba un compromiso inevitable: hacer que una aeronave se mezcle con el suelo cuando se ve desde arriba y se vuelve conspicua cuando se ve contra el cielo. Camuflarla para que coincida con el cielo y se destaca contra el terreno. La doctrina de preguerra intentó dividir esta diferencia pintando cazas oscuros arriba y claros abajo, teóricamente haciéndolos menos visibles tanto desde arriba como desde abajo. En la práctica, este enfoque funcionaba mal en ambas direcciones, particularmente a las altitudes donde el combate de cazas moderno realmente ocurría. Para 1944, los pilotos ya no miraban hacia abajo durante los enfrentamientos. El suelo no tenía significado táctico a 6.000 metros. En cambio, escaneaban el horizonte y arriba, buscando siluetas, movimiento, el destello característico de la luz solar reflejándose en una cabina. Contra el cielo pálido de gran altitud, el esquema estándar de verde oliva y gris neutro transformaba a un P-51 en exactamente el tipo de objetivo de alto contraste que los pilotos enemigos entrenaban para detectar. Los aviadores británicos habían reconocido este problema antes en la guerra. Los cazas de la Real Fuerza Aérea
hicieron la transición a esquemas de colores más claros durante 1942 y 1943, con algunos Spitfires llevando azul grisáceo pálido, que se acercaba a la casi invisibilidad contra cielos nublados. Tempests y Typhoons recibieron tratamiento similar. La lógica táctica era directa. Si el combate ocurría en la dimensión vertical, el camuflaje debería optimizarse para la dimensión vertical. Pero las fuerzas estadounidenses se adhirieron al estándar verde oliva, en parte debido a la inercia institucional y en parte debido a la escala masiva de producción y logística. Las fábricas ya estaban configuradas para aplicar el esquema existente. Vastas cantidades de la pintura requerida ya existían en inventario. Cambiar el estándar requeriría reconfigurar operaciones a través de docenas de depósitos y afectar miles de aeronaves. Tales decisiones requerían justificación convincente y coordinación extensiva. Mientras tanto, los pilotos de caza estadounidenses continuaban llevando colores diseñados para un tipo diferente de guerra. Algunas unidades en la 8ª Fuerza Aérea notaron el problema y presentaron informes. Los resúmenes posteriores a la acción ocasionalmente notaban que los cazas enemigos parecían lograr contacto visual primero con consistencia sospechosa. Algunos grupos solicitaron permiso para repintar en colores más claros. Algunos experimentaron independientemente, usando cualquier pintura no estándar que pudieran adquirir de existencias de depósito. P-51 individuales aparecieron en plata no autorizada. Ciertos P-47 Thunderbolts aparecieron en gris pálido, pero estos permanecieron como experimentos aislados, careciendo de coordinación o apoyo doctrinal. El capitán entendía esta situación. Sabía que si quería un esquema de pintura diferente, necesitaría hacerlo realidad a través de su propia iniciativa. Necesitaría convencer a su jefe de tripulación de apoyar la modificación. Necesitaría localizar pintura apropiada. Necesitaría probar que el concepto funcionaba bajo condiciones de combate. Y necesitaría lograr todo esto sin desencadenar atención oficial que podría resultar en acción disciplinaria. Comenzó con observación sistemática. Estudió el cielo en diferentes momentos del día, notando cómo las condiciones atmosféricas afectaban el color y la visibilidad. Observó nubes a varias altitudes, observando cómo su apariencia cambiaba con la altura y el ángulo. Prestó atención a qué aeronaves desaparecían en el fondo y cuáles permanecían conspicuas. Su conclusión cristalizó alrededor de un color específico, un gris pálido, casi blanco. No brillante ni reflectante, simplemente lo suficientemente claro como para aproximarse a la neblina lavada que dominaba los cielos europeos a altitud de combate. Lo suficientemente claro como para que el ojo de un piloto enemigo pudiera pasar de largo sin captar. Se acercó a su jefe de tripulación con la propuesta. El jefe había visto suficientes aeronaves dañadas regresar de misiones. Había llenado suficientes plataformas vacías después de que las aeronaves no regresaran en absoluto. Si un esquema de pintura no convencional ofrecía incluso una mejora marginal en la probabilidad de supervivencia, estaba dispuesto a intentarlo. El obstáculo práctico involucraba encontrar pintura adecuada. El verde oliva llegaba como emisión estándar. El gris claro no. El capitán buscó a través de inventarios de depósito. Habló con sargentos de suministros, intercambió favores, improvisó. Eventualmente localizó lo que necesitaba, aunque no en la forma que había esperado. No pintura de aeronave militar, sino más bien imprimación gris pálida destinada a aplicación de capa base. Carecía de durabilidad y resistencia al clima, pero coincidía con el color que había imaginado. Esperaron las condiciones apropiadas. Un día cuando el clima mantuvo al escuadrón en tierra, cuando los horarios de mantenimiento crearon oportunidad, cuando existía suficiente privacidad para completar el trabajo sin atraer escrutinio oficial. El jefe de tripulación y su equipo removieron el verde oliva del P-51 del capitán, lijaron la superficie subyacente y aplicaron la imprimación gris pálida en capas delgadas y uniformes. Trabajaron rápidamente, esperando que el acabado se secara antes de que alguien en autoridad lo notara. Para la mañana siguiente,
El Mustang modificado se veía fundamentalmente equivocado para cualquiera familiarizado con configuraciones estándar. Parecía sin terminar, como si alguien hubiera aplicado imprimación pero olvidado agregar la pintura real. Otros pilotos pasaron y miraron. Algunos rieron. Algunos preguntaron cuándo planeaba completar el trabajo de pintura. Les dijo que estaba completo. Les dijo que observaran los resultados. Nadie creía que la modificación haría ninguna diferencia práctica. La primera misión después de la repintura involucró escolta de bombarderos a Magdeburgo. Las condiciones meteorológicas eran claras, visibilidad ilimitada. El tipo de día cuando los interceptores de la Luftwaffe estarían volando. El capitán despegó con su vuelo, 4 P-51 en formación suelta. 3 llevaban verde oliva estándar. 1 llevaba gris pálido. Subieron a través del aire frío de la mañana. Se formaron con la corriente de bombarderos. Empujaron hacia el este en espacio aéreo alemán. A 6.000 metros, algo notable se hizo evidente. El Mustang gris pálido comenzó a desvanecerse, no completamente, no a través de ninguna propiedad mágica, sino a través de mezcla óptica con la atmósfera circundante. Cuando el capitán miró su propia ala, notó que se fusionaba con la neblina en lugar de destacarse contra ella. La aeronave dejó de atraer la vista, dejó de estar obviamente presente. Se convirtió en solo otra pieza de cielo. Se preguntó si los pilotos enemigos experimentarían el mismo efecto perceptual. La pregunta se respondió por sí misma dentro de una hora. El contacto llegó cuando un grupo de Messerschmitt 109 se lanzó hacia la corriente de bombarderos desde el norte. Los cazas estadounidenses se separaron para interceptar. El cielo se transformó en una masa enredada de aeronaves girando, la altitud sangrándose, las velocidades aéreas aumentando. El capitán tiró fuerte en un giro, sintiendo las fuerzas G presionándolo profundamente en su asiento. Se alineó en un 109 y disparó. El objetivo se separó a la izquierda y se zambulló en nubes. Entonces ocurrió algo que violó sus expectativas de cómo funcionaba el combate aéreo. Otro Messerschmitt 109 cruzó frente a él, de alto a bajo, manteniendo vuelo recto. El piloto enemigo debería haberlo visto. El rango era de menos de 1.000 metros. El ángulo proporcionaba líneas de visión claras. Pero la aeronave alemana no reaccionó, no giró defensivamente, no tomó acción evasiva, simplemente mantuvo el rumbo, como si el P-51 gris pálido no existiera. El capitán cerró la distancia, centró su mira, disparó una ráfaga corta. El Messerschmitt se estremeció y rodó invertido. El piloto se lanzó en paracaídas. El caza entró en barrena hacia la tierra abajo. En segundos, apareció otro 109 en circunstancias casi idénticas. El piloto enemigo no lo vio, no reaccionó. El capitán disparó de nuevo. Otra muerte. Luego otra. Luego otra. El enfrentamiento duró quizás 90 segundos. En ese breve lapso, el capitán derribó 4 Messerschmitt, posiblemente 6. El informe posterior a la acción eventualmente listaría 4 victorias confirmadas. Pero en el caos del combate aéreo, el conteo preciso se volvió imposible. Lo que permaneció absolutamente claro fue un cambio fundamental en la situación táctica. Los pilotos alemanes no lo estaban viendo. Estaban mirando en su dirección y no registraban su presencia. La pintura gris pálida estaba funcionando, y funcionando mucho mejor de lo que se había atrevido a esperar. Cuando aterrizó, otros pilotos se agruparon alrededor de su aeronave. Habían presenciado las muertes. Lo habían visto atravesar la formación enemiga como algo que no debería haber sido posible. Querían explicaciones. Querían saber qué había sucedido. Señaló la pintura. Les dijo que los pilotos de Messerschmitt nunca lo detectaron hasta que sus armas ya estaban disparando. Les dijo que el color hizo la diferencia crítica. Algunos permanecieron escépticos, atribuyendo los resultados a la suerte o habilidad de vuelo superior. Pero varios comenzaron a preguntar a sus propios jefes de tripulación sobre adquirir pintura. El comandante del escuadrón escuchó sobre el incidente. Su reacción inicial reflejó el escepticismo de otros.
Los esquemas de pintura, insistió, no ganaban combates aéreos. El entrenamiento ganaba combates aéreos. La disciplina ganaba combates aéreos. Pero acordó revisar el metraje de la cámara de armas. Acordó escuchar los detalles. El metraje mostró exactamente lo que el capitán había descrito. Cazas enemigos cruzando frente al P-51 gris, pálido, sin reacciones defensivas, sin maniobras evasivas, simplemente vuelo recto seguido de balas, seguido de destrucción. El comandante ordenó que 2 Mustangs adicionales fueran repintados, luego 4 más, luego todo el escuadrón. En semanas, otros escuadrones comenzaron a hacer preguntas. En meses, la 8ª Fuerza Aérea inició la evaluación formal del esquema de camuflaje más claro. El acabado gris pálido, eventualmente designado como azul cielo o azul celeste en documentación oficial, comenzó a aparecer en números crecientes de P-51 a través del teatro. El cambio no sucedió instantáneamente. No fue mandatado universalmente, pero se extendió a través de unidades operacionales, y las tendencias estadísticas comenzaron a cambiar. El proceso de repintado se convirtió en un ritual familiar. Los jefes de tripulación removían el verde oliva de las superficies de aeronaves, lijaban el aluminio desnudo, aplicaban gris pálido en capas cuidadosas. Los Mustang modificados emergían luciendo extraños e incompletos, como pájaros de imprimación esperando acabado final. Pero los pilotos que volaban estas aeronaves regresaban con historias consistentes. Describían cazas enemigos que nunca los veían venir. Describían aproximaciones de ataque desde ángulos que deberían haber sido imposibles. Describían muertes que se sentían demasiado fáciles, como si el enemigo hubiera olvidado el requisito fundamental de mantener conciencia visual. Un piloto reportó un enfrentamiento frontal con un Focke-Wulf 190, que debería haber resultado en destrucción mutua. En pasadas frontales normales, ambos pilotos se ven, ambos abren fuego, ambos intentan separarse en el último momento posible. Pero en este caso, el Focke-Wulf mantuvo el rumbo sin disparar, sin separarse, aparentemente inconsciente de que un caza estadounidense se precipitaba directamente hacia él. El piloto estadounidense, dándose cuenta demasiado tarde de que el enemigo no lo había detectado, disparó y tiró fuerte. El Focke-Wulf se desintegró. Voló a través del campo de escombros. Otro piloto describió acechar a un par de Messerschmitt durante 2 minutos completos antes de que tomaran conciencia de su presencia. Se posicionó directamente detrás de ellos, cerrando la distancia metódicamente, esperando el rango de disparo óptimo. Nunca verificaron sus colas. Cuando finalmente abrió fuego, se dispersaron en pánico. Derribó a ambos. El patrón se repitió a través de múltiples misiones. Los Mustang gris pálido se volvieron difíciles de ver, deslizándose en formaciones enemigas sin ser detectados, disparando desde rangos que deberían haber sido suicidas, sobreviviendo cuando la sabiduría convencional sugería que no deberían. La pintura no hizo a las aeronaves invulnerables. No detuvo balas ni mejoró el rendimiento del motor. Pero compró tiempo, específicamente los 1 o 2 segundos, que un piloto necesitaba para alinear un disparo preciso. En combate aéreo, 1 o 2 segundos representaban la diferencia entre supervivencia y muerte. El capitán voló 20 misiones adicionales en su Mustang gris pálido. Agregó a su cuenta de victorias. Observó a otros pilotos lograr resultados similares. Observó la tasa de pérdida del escuadrón declinar. No a cero, pero notablemente, mensurablemente. Menos literas vacías. Menos nombres agregados a listas de bajas. También observó resistencia. Algunos pilotos se negaron a adoptar el esquema de pintura más claro. Pensaban que hacía que sus aeronaves lucieran sin terminar o poco profesionales. Lo consideraban mala suerte. Preferían el verde oliva tradicional a pesar de sus desventajas tácticas. El capitán no discutió con estos hombres. Simplemente continuó volando sus misiones y permitió que los resultados hablaran por sí mismos.
Para el verano de 1944, la Octava Fuerza Aérea comenzó a emitir orientación formal respecto a esquemas de camuflaje para cazas de superioridad aérea. La recomendación oficial pedía acabados azul grisáceo claro. No un mandato, no un requisito, sino una recomendación. Resultó suficiente. Los escuadrones comenzaron a repintar sus aeronaves. Los depósitos comenzaron a mezclar los colores especificados. Las fábricas comenzaron a aplicar los acabados más claros a los Mustang de nueva construcción antes de enviarlos al extranjero. El cambio se extendió a otros teatros de operación. Los P-51 en el Pacífico recibieron tratamiento similar, gris pálido sobre azul claro, a veces metal pulido desnudo. El principio subyacente permaneció constante a través de todas las aplicaciones. Si el enemigo no puede verte, el enemigo no puede matarte. El capitán nunca buscó crédito por la innovación. No presentó informes especiales. No solicitó medallas ni reconocimiento. Voló sus misiones asignadas y regresó a la base. Su jefe de tripulación mantuvo el acabado gris pálido meticulosamente, retocando la pintura después de cada vuelo, manteniendo la superficie lisa y consistente, tratando el recubrimiento como una forma de armadura porque funcionalmente eso es lo que se había convertido. Otros pilotos comenzaron a referirse a los Mustang gris pálido como aviones fantasma. El apodo se extendió a través de la Octava Fuerza Aérea y a otros comandos. Aviones fantasma, cazas invisibles, las máquinas que los pilotos enemigos no podían detectar. El capitán escuchó el apodo y no objetó, pero entendió la realidad detrás de la terminología romántica. La pintura no lo había hecho invisible, simplemente lo había hecho más difícil de detectar. Había proporcionado una ventaja. En guerra medida por centímetros y segundos, una ventaja constituía todo. Completó su gira operacional en el otoño, 35 misiones, 12 muertes confirmadas, ninguna aeronave perdida. Rotó de vuelta a Estados Unidos y aceptó una posición entrenando nuevos pilotos. Les enseñó sobre gestión de energía y artillería y conciencia situacional. Les enseñó sobre la importancia crítica de detectar al enemigo antes de ser detectado. Y les enseñó sobre camuflaje. Los efectos medibles del esquema de camuflaje gris, pálido, aparecieron en estadísticas operacionales. Después de su introducción, los grupos de cazas de la Octava Fuerza Aérea reportaron mejores proporciones de muertes contra pérdidas. No cada escuadrón, no cada misión, pero la tendencia era clara y consistente. Los cazas de color más claro experimentaron menos pérdidas en combate, lograron más muertes. Regresaron de misiones de penetración profunda con menos daño de batalla. Los datos eran imperfectos, como los datos de combate siempre lo son. Demasiadas variables se superponían. Aislar la pintura de las tácticas, el entrenamiento, la experiencia y el azar aleatorio resultó imposible. Pero la evidencia anecdótica se acumuló implacablemente. Los pilotos consistentemente reportaban que los cazas enemigos no los detectaban hasta que el enfrentamiento era inevitable. El metraje de cámaras de armas repetidamente mostraba adversarios volando recto y nivelado, ajenos, en los segundos antes de recibir fuego. Los oficiales de inteligencia tomaron nota. Entrevistaron a pilotos que regresaban sistemáticamente. Analizaron informes de misión en busca de patrones. Compararon el rendimiento de Mustang gris pálido con Mustang verde oliva participando en los mismos enfrentamientos. La conclusión se volvió difícil de disputar. El camuflaje más claro proporcionaba ventaja táctica medible a gran altitud. Para finales de 1944, la mayoría de los nuevos P-51 salían de las líneas de producción en metal desnudo, piel de aluminio sin pintar, pulida y con recubrimiento transparente. El metal desnudo pesaba menos que la pintura, requería menos mantenimiento, y demostró ser casi tan efectivo como el gris pálido para mezclarse con la neblina de gran altitud. El brillo metálico natural logrando propiedades ópticas similares al pigmento aplicado. Algunos escuadrones continuaron prefiriendo azul grisáceo claro. Otros adoptaron configuraciones de metal desnudo completas.
La elección se convirtió en cuestión de preferencia de unidad y disponibilidad de material, pero el principio subyacente persistió a través de todas las variaciones. La visibilidad importa, el camuflaje no trata de esconderse de observadores en el suelo. Trata de esconderse de los ojos del enemigo a altitud de combate. Las lecciones se extendieron más allá de la aplicación de pintura. Los analistas tácticos estadounidenses comenzaron a estudiar la visibilidad en todas sus formas. Examinaron la formación de estelas y métodos para minimizarla. Analizaron el espaciado de formación y su efecto en el rango de detección. Estudiaron ángulos solares y técnicas para usar la luz solar como ocultamiento. El Mustang gris, pálido, se convirtió en un estudio de caso en observación aplicada, la percepción de un piloto probada bajo condiciones de combate, y remodelando la doctrina operacional. Las fuerzas alemanas nunca se adaptaron completamente a este desarrollo. Los cazas de la Luftwaffe continuaron llevando camuflaje de astilla oscuro, grises y verdes diseñados para operaciones a baja altitud, efectivos cuando se veían contra terreno del suelo, fatalmente conspicuos contra el cielo. Para el momento en que los comandantes alemanes reconocieron el problema, los recursos para abordarlo ya no existían. Carecían de la capacidad industrial para repintar alas de caza enteras. Carecían del combustible para entrenar pilotos en técnicas de búsqueda visual modificadas. Carecían de tiempo. Los cazas estadounidenses dominaron los cielos europeos durante el último año de la guerra, no únicamente por superioridad numérica, no únicamente por entrenamiento superior, sino porque aprendieron a ver primero y golpear primero. Los Mustang gris pálido lideraron estas operaciones, barriendo adelante de formaciones de bombarderos, cazando aeronaves enemigas, acumulando victorias a tasas que desafiaban las expectativas de preguerra. El escuadrón del capitán solo registró más de 200 victorias confirmadas aire-aire entre el día D y el día de la victoria en Europa. Los Mustang gris pálido jugaron un papel medible en este éxito. Los pilotos que los volaban consistentemente superaron a los pilotos que volaban esquemas de camuflaje estándar. La diferencia no era dramática en casos individuales, pero era real y era acumulativa. Después de que terminó la guerra, la Fuerza Aérea de Estados Unidos retuvo estas lecciones. Los cazas de posguerra llevaban colores claros o metal desnudo. El gris de superioridad aérea se convirtió en estándar a través de múltiples tipos de aeronaves. El principio perduró a través de Corea, a través de Vietnam, a través de décadas subsiguientes. Incluso en la era del jet, cuando las velocidades de enfrentamiento aumentaron exponencialmente y los rangos de combate crecieron de cientos de metros a kilómetros, la importancia del camuflaje visual permaneció relevante. La tecnología furtiva moderna representa una evolución del concepto idéntico: hacer que los sensores del enemigo fallen en detectarte, ya sean esos sensores ojos humanos o arreglos de radar. El P-51 gris pálido ocupa una posición menor en la mayoría de relatos históricos, una nota al pie, una curiosidad, un detalle técnico. Pero para los pilotos que volaron estas aeronaves, representó algo más sustancial. Probó que la observación importa, que cuestionar la doctrina establecida importa, que un individuo prestando atención a los detalles puede alterar el curso de los eventos. Años después de la guerra, mucho después de que las armas cayeron en silencio, el capitán regresó a Inglaterra. Visitó el aeródromo donde había estado basado. Las pistas permanecían, agrietadas y cubiertas de maleza. Las plataformas estaban vacías. La torre de control permanecía en pie, sus ventanas oscuras y rotas. Caminó el perímetro, recordando. Recordó el sonido de motores Merlin al amanecer. Recordó el peso del equipo de vuelo. Recordó los rostros de hombres que no regresaron. Recordó el Mustang gris pálido y las misiones que lo llevó a través de ellas. Los historiadores lo entrevistaron durante los años 80. Preguntaron sobre la modificación de pintura. Preguntaron si entendía en ese momento que estaba cambiando la doctrina táctica. Les dijo que no. Les dijo que simplemente estaba tratando de sobrevivir. Observó un problema.
Concibió una solución potencial. ¿La probó? ¿Funcionó? Nada más complicado que eso. Preguntaron si se consideraba un héroe. Dijo que no. Dijo que los héroes eran los hombres que murieron. Simplemente sucedió que descubrió un método para hacerse marginalmente más difícil de matar. Pero los historiadores lo presionaron, mostrándole datos. Le mostraron estadísticas de supervivencia. Le mostraron cómo el esquema gris pálido se había extendido a través de la 8ª Fuerza Aérea y más allá. Le mostraron estimaciones que sugerían que si el camuflaje más claro mejoró las proporciones de muertes en incluso un 5%, podría haber salvado docenas de vidas, posiblemente cientos. Escuchó, asintió. No discutió con su análisis, pero tampoco aceptó crédito personal. Dijo que la pintura era solo pintura. Los pilotos importaban, los que volaban las misiones y aceptaban los riesgos. La pintura simplemente les dio una oportunidad. En su última entrevista registrada, realizada unos pocos años antes de su muerte, le preguntaron qué quería que la gente recordara. Consideró la pregunta durante mucho tiempo. Luego, ofreció esta respuesta. La guerra consiste en 1000 pequeñas decisiones. La mayoría de ellas resultan irrelevantes, pero unas pocas importan profundamente, y nunca sabes cuáles hasta que todo ha terminado. Así que prestas atención, haces preguntas, experimentas, y si tienes fortuna, sobrevives lo suficiente para aprender si estabas en lo correcto. El Mustang gris pálido está preservado ahora en museos y fotografías. Aviones de guerra restaurados llevan los colores en exhibiciones aéreas. Los historiadores lo referencian en notas al pie. Los constructores de modelos lo replican en miniatura. Se ha convertido en un símbolo, un recordatorio de que la innovación no siempre se origina desde las sedes o laboratorios de investigación. A veces viene de un piloto con acceso a pintura y una teoría que vale la pena probar. El libro de registro del capitán está en un archivo ahora. 35 misiones. 12 victorias confirmadas. Una percepción no verificada que cambió cómo Estados Unidos luchó la guerra aérea. El libro de registro no menciona la modificación de pintura. No describe la repintura o la primera misión después. Simplemente enumera fechas y objetivos y resultados. Magdeburgo, Berlín, Múnich, todos los lugares a los que fue y de los que regresó. Pero entre esas entradas, si entiendes qué buscar, puedes verlo. Puedes ver el momento cuando la supervivencia dejó de depender de la suerte y comenzó a depender de la ciencia. Cuando el camuflaje dejó de tratar sobre mezclarse con el terreno y comenzó a tratar sobre desaparecer en el cielo. Puedes ver el momento cuando un piloto estadounidense miró su aeronave y formuló una pregunta que nadie más había pensado en hacer. ¿Dónde termina el cielo y comienza el caza? ¿Y cómo pintas algo para que deje de estar ahí? Encontró una respuesta. La probó bajo fuego. Vivió para contar la historia, no porque poseyera mayor coraje que sus camaradas, no porque disparara con más precisión, sino porque prestó atención, porque pensó críticamente, porque se negó a aceptar que los métodos existentes eran los únicos métodos posibles. El Mustang gris pálido representa más que un esquema de pintura. Se erige como una lección, un recordatorio de que en la guerra, como en todos los esfuerzos humanos, las observaciones más pequeñas pueden generar las consecuencias más grandes. Que ver con claridad constituye un arma. Que preguntar por qué requiere coraje. Y que a veces lo más efectivo que puedes hacer contra un enemigo es simplemente esto: hacer que te busquen y no encuentren nada excepto cielo vacío. Estas son las historias que rara vez llegan a las historias oficiales. Las pequeñas decisiones tomadas por individuos bajo presión. Las innovaciones nacidas no de la gran estrategia, sino de una persona que se niega a aceptar pérdidas innecesarias. Merecen ser recordadas no porque sean dramáticas, sino porque son verdaderas, y porque nos recuerdan que la atención y el pensamiento y la disposición a cuestionar pueden importar tanto como la potencia de fuego y el coraje. El Mustang gris pálido voló hacia la historia silenciosamente, sin fanfarria, sin reconocimiento, cambiando las matemáticas de supervivencia una misión a la vez.
Así es como ocurren la mayoría de las cosas importantes, no a través de proclamaciones, sino a través de alguien que nota lo que todos los demás pasaron por alto.